Permítame felicitarlo por su decisión, senador. Me parece que usted es el hombre indicado para llevar los destinos de este país. Así que desde este momento quiero decirle que tiene usted todo mi apoyo y el de Verónica Dantés para su campaña. ¿Y se puede saber quién es esa Verónica o cómo se llama? Verónica Dantés. Es mi patrona y es una mujer muy poderosa. Y yo les recomiendo que se vayan aprendiendo su nombre de una vez porque pronto va a ser la patrona de este pueblo. Deberían sacarlo a patadas de aquí. Ah, por cierto, qué maleducado soy. No les presenté a estos caballeros que son mi guardia personal. Son exmarines de los Estados Unidos. Y la patrona los contrató exprofeso para cuidar mi integridad física. Es una mujer muy precavida. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿De qué locura estaban hablando? Ricardo, mira, yo... A ver, vamos a hablar esto de una vez por todas. ¿Hablar de qué, Patricia? ¿Hay algo que yo necesite saber? Mira, Ricardo, es un tema muy delicado y creo que no es el momento adecuado para... No, sí es el momento, Alejandro. Tuve que decirle a Alejandro de nuestro problema. Alejandro estaba insistiendo mucho en ir a Acapulco. Y la verdad es que no voy a ir porque cada vez me llevo peor con mi hermana y va a ser un infierno estar con ella 4 días. Bueno, pues estoy de acuerdo con Alejandro. Me parece una locura que estés peleada con tu hermana. Vamos por una copa al bar. Ese hombre está muerto para mí. Por eso debes de hablar de él. Si ya no te afecta, no tienes nada que perder. Te equivocas. Perdería mi dignidad, mi amor propio, mi orgullo. Y a eso no voy a renunciar, porque es mi fortaleza. ¿Tanto significó ese hombre para ti? Ese hombre fue mi destrucción. Acabó con mi amor, con todo lo que yo tenía por dentro. Me convirtió en esto que ahora soy. El espectro de una mujer que no puede amar ni tener ilusiones. Una máquina de hacer justicia que solo desea aplastarlos a todos. Incluso él. Incluso a Alejandro Beltrán estás dispuesta a destrozarlo. Él es el último de mi lista. Pero no se va a salvar de mi látigo. Entonces, ¿por qué lo dejaste hasta el final de tu lista? ¿Para arrepentirte y volver con él? Eso es imposible. Porque yo quiero tomarme tiempo con él. Para disfrutar mi venganza. Hasta convertirlo en polvo. A mi parecer, estás jugando con fuego, Gabriela. Y donde hubo fuego, cenizas quedan. A mí no me queda nada. Solo odio, mucho odio. Gabriela, fuiste suya. ¡Cállate! Si quieres seguir a mi lado, no vuelvas a hablarme de él. ¡Nunca más! Mal, Vampa. Ahí no quedan cenizas. Ahí lo que queda es una hoguera que está ardiendo y con mucha fuerza. Beban, caballeros, sírvanse. Todo esto es cortesía de mi patrona. Muy generoso de su parte, Gastón. Debo confesar que me resulta un tanto cuanto extraño. No entiendo a qué se refiere, senador. El senador se refiere a que sabemos perfectamente que él no es santo de su devoción. Así que, ¿cómo entender tantas amabilidades? Tranquilos, señores. Estoy seguro que mi amigo periodista aquí presente tendrá sus motivos. Bueno, el motivo es nada más que como ser humano humilde que soy, reconozco que cometí errores. Y para eso estoy aquí, para resarcirme ante ustedes. Así que por eso quiero brindar. Salud. Salud, pues. Salud. Salud. Con permiso. Propio. Mire nada más, de mendigo a mendigo millonario. Ustedes son testigos de las palizas que le di. Más que hay algunos vatos que, en vez de doblarse, se curten. Oye, ¿y qué acaso será amante de la millonaria? Frío, Ramón Izquierdo. Aquí hay gato encerrado. Y yo lo voy a descubrir. Vente. Averigua qué hace el mendigo vestido de esa manera. Gastón Goicoechea. Fiscal, amigo Beltrán. No puede ser. Qué gusto verte. Y ya veo que te va muy bien.
David, soy yo. ¿Podemos hablar? No, ahorita no quiero hablar contigo. Bueno, yo sí. Entonces vas a tener que soportarme. Ah, bueno, entonces pásale, pesadita. David, yo solamente quiero ser tu amiga. ¿Por qué te portaste como un cavernícola cuando estaba con Max? Porque alguien tiene que cuidarte y perdóname, pero yo no creo que Max sea la persona indicada. ¿Cómo puedes hablar así de un pariente tuyo? No es mi pariente. O bueno, sí, pero yo no los escogí. Luego, tampoco a ninguno de los Suárez. No puedo creer que hables así de un familiar tuyo, de verdad. Sí, para ti es muy fácil decirlo. Como no conociste a tu mamá y tu papá te dio todo. Lo poco que vi a tu mamá es que era una persona muy linda y muy bella. Además, tan guapa y tan enamorada. La manera en la que vi a Alejandro. Este debe ser. Cecilia. Hija, estás tan bonita. Eres igual a mi hermana Guillermina. Que en paz descanse. Me dejó solita, tía. No, hija, no estás sola. Aquí está tu tía Poncia contigo. Las dos, contra el mundo. Vámonos. Casi ni te reconozco. Ahora sí que la vida se acordó de ti. Y por lo que veo, muy bien. Bueno, en realidad no fue la vida, amigo Beltrán. Más bien fue una mujer la que se encargó de hacer de mí esto que soy en este momento. No me digas que te casaste. No, esas son cosas del demonio, mi amigo. No, me fui a Estados Unidos a perseguir el sueño americano. Estuve a punto de morirme de hambre y ahí me encontré a la que en este momento es mi patrona. Ella me reconstruyó. Es impresionante. Nunca creí que aquel médico que caminaba por las calles se pudiera convertir en un gran señor. Y la pinta que tiene. Y la ropa que trae puesta es de supermarca. Ay, sí, seguro. Por supuesto que no le creo nada. Ese hombre está escondiendo algo, seguro, ¿no? Tiene razón, comadre. No podemos confiar en ese hombre. Me huele a trampa. Ese mugroso no tenía ni un centavo. ¿Y quién es esa maravillosa mujer? Se llama Verónica Dantes. Yo no sé usted, compadre, pero yo no le tengo miedo a esos gorilas. No, ni yo tampoco. Pero yo creo que sí vienen bien armados. Pues mira, yo que ustedes no me metía con ellos. Los Marines son gente altamente entrenada. Ahí muere mejor, ¿no? Híjole, este sí es un caserón de a de veras. Aquí no toques nada, hija. Todo es muy caro. ¿Y todo esto es de la parienta? Jamás, jamás vuelvas a decir que Antonia es nuestra parienta. A ella no le gusta recordar que somos familia. Tampoco le gusta recordar que un día fue pobre como nosotras. ¿Y cómo me voy a quedar yo aquí? Pues trabajando igual que yo. Mira, sobrina, aquí yo no soy parienta de Antonia. Soy como un ama de llaves. ¿Y eso qué es, tía? Pues como una sirvienta sin uniforme. Como una sombra que mira y calla. Testigo inútil de un infierno. Eso soy yo. ¿Y entonces yo qué voy a hacer? Tú no vas a hacer nada. Tú tienes que pasar desapercibida. Que nadie te mire. Que nadie note tu presencia. Te tienes que confundir con los muebles, con las plantas, con las paredes. Es la única manera que vas a tener de sobrevivir en esta casa. ¿Me entiendes? Anda. Ve a que te mide el uniforme. Espero verte de nuevo. Y esta vez invitas tú, ¿eh? Será un placer, amigo Beltrán. Es más, le voy a dejar mi tarjeta. Perfecto, gracias. Bueno, nos vemos. Adiós. Hasta luego. Ay, vámonos de aquí. Estoy harta de esta comedia barata.
Señora Antonia Guerra, fue un placer compartir este momento con usted. Senador, pierda cuidado, que yo le voy a conseguir todo el apoyo necesario para su campaña. Gastón, disculpe mi mala memoria. ¿El nombre de su patrona? Verónica Dantes. Ya. ¿Nunca la oí nombrar? Bueno, eso es porque usted se la pasa encerrada en este pueblito y se ha olvidado del mundo exterior, pero es una mujer muy famosa. Si quieren, pueden buscarla en internet, van a encontrar toda la información sobre ella. Con permiso. Adelante. Hasta luego. Hasta luego. Señores, podemos continuar la fiesta en Casa de las Muñecas. Cortesía de mi patrona. ¿Te diste cuenta que nos estuvo brindando champán de primera toda la tarde? Y alardeando y blofeando del nuevo poder que ostenta. ¿Qué es eso? No, si ella realmente es rica, debería de salir en todas las revistas de moda de mujeres y yo la reconocería por foto. Fíjate, eso yo no lo había pensado, por supuesto. Te perdiste de una buena muestra de arte. Había unos cuadros de Picasso de su periodo cubista hermosos y un matiz para hacerle peso. ¡Ey, Gabriela! ¿Qué pasa? ¿Estás tensa? Porque sabes que yo sí lo estoy. Yo creo que yo sigo. Mire, Gastón, yo sé que una disculpa a estas alturas, pues se queda corta, ¿no? Con todas las vejaciones que le hicimos pasar, pero pues lo hacemos de verdad, lo hacemos de corazón. Mire, Chacón, no hace falta decir nada. ¡Ayúdenme! Cuando se ha tenido tanta fortuna como la he tenido yo, uno ve al pasado y a los enemigos con benevolencia. Eso me gustó. ¿De poco tu patrona tiene mucha lana? Mucha. Más que mi patrona. Tu patrona es una pobre hacendada de pueblo al lado de la mía. Mi patrona tiene una empresa petrolera en Dubái que heredó de un jeque que fue su esposo. ¿Qué? ¿Dónde queda eso? Búscalo en el mapa mundi. Muchachas, vengan a atender a mis amigos, por favor. Quiero que cumplan todos sus deseos. ¿Y ustedes? No se preocupen, que todo va por mi cuenta. ¿Y tú, mi amor? ¿No te vas a divertir como ellos? No, yo estoy trabajando. Como quieras. Vámonos, chiquita. Te extrañé mucho, Antonia. ¿Sí? Yo tenía ganas de volverte a ser mía. ¿Cómo te fue en el viaje? Pues me la pasé muy rico, muy bien con David. Es tan encantador, tan inteligente. ¿Sabes? Me recuerda a Fernando. Todavía te tiene obsesionada el recuerdo de tu hijo, ¿verdad? Ese no es tu problema. Ahora cuéntame, ¿cómo se portó el Inge? Cuéntame, ¿se portó bien? ¿Por qué la pregunta? Obviamente sí. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Segurísimo, segurísimo? Ajá. ¿Pero por qué la pregunta? Porque eres un traidor. ¿Cómo? Patricia, Silvia. ¿Qué es eso? Pues tus novias, ¿cómo ves? No, esto tiene que ser un error, déjame explicarte. No, es que no te lo estoy pidiendo porque la verdad no me importa. Yo tampoco te voy a contar cómo me porté en Europa. Alberto, sigue siendo muy guapo, pero no sé, tenemos tanto tiempo juntos que ya parece un matrimonio. Y eso me aburre. Yo creo que sería muy bueno si terminamos. ¿Qué? ¿En serio? Sí, pero no todavía. Es que te tengo un trabajito.
Quiero que te hagas amigo de Goicoechea y averigües qué se trae ese desgraciado entre manos. ¿Sí? Ay, mijo, ya llegaste. Me tenías preocupada. Pues es lo malo de estudiar de noche, jefa. Pero no tengo más remedio. ¿Y tú vas a seguir trabajando estas horas? Pues sí, tengo que entregar toda esta ropa para mañana. ¿Mm? ¿Qué te pasa? Valentina regresó. ¿Y por qué no estás contento? Se puso muy feliz cuando me vio. Lo único es que David estaba ahí y nos peleamos. No, venga para acá. ¿Mm? Véngase. Pobrecito. ¿Y qué? ¿Para mí no hay abrazo?